de nuestro Señor Dios esta mañana. Hermanos, hemos estado estudiando el libro de Job desde hace algo de tiempo y hemos llegado aquí al capítulo 5. Empezamos viendo ya el discurso de Elifaz. Recuerden que habíamos mencionado que hay varios discursos por los amigos de Job, que viene siendo Elifaz, Zofar, Bildad, y posteriormente en el capítulo 32, por ahí así, de otro personaje que se llama Eliú. Entonces tenemos varios de estos diálogos a lo largo de todo lo que es el libro de Job. Entonces hemos llegado desde hace tiempo, creo que desde hace 15 días, a la primera parte del discurso de Job. Aquí estamos ahora en los versículos 8 al 16 del capítulo 5. Aquí es la continuación de lo que ya hemos estado viendo del discurso de Elifaz. Entonces seguimos con lo mismo. En esta sección que vamos a estudiar esta mañana, Elifaz aconseja de una forma él aconseja a Job que busca la ayuda de Dios, que por lo general sería pues, un muy buen consejo. Claro, busca la ayuda de Dios. Sí, claro, es un excelente consejo. De hecho, si nosotros vemos en el versículo 8, empieza con una declaración, Elifaz, versículo 8 de nuestra lectura, dice: ciertamente yo buscaría a Dios. En otras palabras, si yo fuera tú, buscaría la ayuda de Dios en tu situación. Si yo fuera tú, yo haría esto. Busca a Dios. Él es quien te va a proteger, Él es el sustentador, Él es el dador de la vida, Él es el salvador, Él es todas estas cosas, Él hace grandes milagros. Busca ayuda en Dios. Otra vez, por lo general ese sería un muy buen consejo. Es cierto. Pero el problema aquí es que Elifaz está básicamente, y como lo hemos estado haciendo desde hace tiempo, diciéndole a Job: ¿sabes qué? Tú estás en esta situación por tu culpa. Tú pecaste y entonces si yo soy el culpable y las circunstancias de mi vida son a causa de mis pecados, entonces para buscar la ayuda de Dios yo obviamente tengo que buscar perdón divino para poder buscar la ayuda de Dios. Empezar con el perdón, en dado caso que sea por mis pecados. Es decir, que tendría que llegar a un verdadero arrepentimiento para poder pedir perdón, para poder buscar la ayuda de Dios. Pero en el caso de Job, esto no puede suceder. ¿Por qué? Porque él no es culpable. Él no hizo nada, no cometió nada como para decir: a causa de mi pecado estoy en esta circunstancia. Entonces él no tiene nada de qué arrepentirse como para estarle pidiendo perdón a Dios y buscar su ayuda. Entonces la aplicación que le quiere dar Elifaz a la vida de Job en realidad es irrelevante. No que su consejo haya sido malo, sino que realmente no aplica en cuestión al caso particular de Job. Exactamente, es una cuestión de que estaba siendo probado. Era una circunstancia, y ya lo hemos hablado en el pasado, es una circunstancia de probatoria y no penal. Ya habíamos hablado de eso. Entonces, sus circunstancias son por cuestiones probatorias y no por cuestiones penales. ¿Okay? Ahora, de los versículos 9 al 16, no los vamos a leer ahorita, los vamos a ir viendo conforme avancemos, pero de los versículos 9 al 16, Elifaz en su discurso menciona atributos y características muy interesantes de Dios. Y todas son ciertas. Entonces, esta sección de lo que es el diálogo o discurso de Elifaz es muy bueno. Porque todo lo que él menciona de los versículos 9 al 16 en cuestión a los atributos y características de Dios son verdad. Temas como los siguientes. Si nosotros observamos en el versículo 9, nos habla que Dios hace milagros y maravillas. Entonces, esas son cualidades muy ciertas de Dios. En el versículo 10 dice que Él sustenta la vida.
todo. Él es el sustentador de todas las cosas. En el versículo 11, Él habla acerca del enaltecimiento de los santos y su cuidado para con ellos, es decir, su divina providencia. Entonces estamos hablando del enaltecimiento de los santos y su divina providencia, versículo 11. De los versículos 12 al versículo 14, el tema es que Él hace, o sea, Dios hace su voluntad por encima de la voluntad de toda la humanidad. Otra vez, versículos 12 al 14, Dios hace su voluntad por encima de la voluntad de toda la humanidad. Es decir, su soberanía. En el versículo 15, otra vez se cuestiona sustento y ánimo y providencia, podríamos decir el versículo 15, Él salva al desamparado. Y el versículo 16 nos habla de la esperanza y justicia que Dios da al desamparado. Entonces, estos son los temas que menciona Elifaz en cuanto a Dios. Otra vez, sus maravillas, sus milagros, su sustento, el enaltecimiento de los santos, su providencia para con los suyos. Él hace su voluntad por encima de toda la humanidad, su soberanía. Y Él salva al desamparado, le da esperanza y justicia también a ese mismo desamparado. Entonces son un montón de temas que está utilizando Elifaz hablando acerca de la realidad de Dios, que es muy verdadero. Ahora, lo que vamos a terminar siendo es que vamos a dividir este mensaje. He decidido, hermanos, no solamente tener esta introducción a estos versículos, sino que la semana que entra no vamos a estudiar Job. No vamos a ver Job la semana que entra, pero sí es una parte que sale de aquí, que viene siendo que Jesucristo es Dios. Y en Jesucristo vemos todos los atributos de Dios Padre, todos los atributos de Dios Espíritu Santo, porque ellos son un Dios en tres personas. Entonces estas cualidades, esta verdad, lo vamos a estudiar en un sermón tópico la próxima semana. Y tiene relación a esto. Ok, ahora, ya les mencioné todos estos temas que incluye. Una cosa muy interesante, no voy a hablar mucho de esto, pero aunque todo lo que dice Elifaz es cierto acerca de Dios, en esta sección, en realidad solamente es revelación general. No es revelación especial. Elifaz es carente en explicar revelación especial. En otras palabras, todo esto que él dice del versículo 9 al versículo 16 es algo que todo mundo conoce acerca de Dios, que Él es misericordioso, que Él es bueno, que Él sustenta, que Él provee, etc. Pero no es revelación especial. Cuando nos referimos a revelación especial, es decir, términos que no todo el mundo conoce acerca de Dios, en respecto a su salvación. Entonces, Elifaz podríamos decir que conoce de una forma general estas cuestiones divinas, pero no tiene o no explica aquí la revelación especial en cuestión a la salvación y referente a la persona de Cristo Jesús. Por lo tanto, en este estudio vamos a hablar acerca de revelación especial, agregándolo a esto, porque Elifaz quedó corto en cuestión a revelación especial. Y por lo tanto, esa parte es por lo cual vamos a extender este mensaje la próxima semana a Cristología, que es Jesús es divino. Va. Muy bien, vamos a empezar, por fin, hermanos, con una oración. Señor Padre, gracias le damos por su salvación preciosa que usted hizo, Señor Padre, por medio del sacrificio de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario.
Gracias, Señor, porque Él no está muerto, sino ha resucitado como Él dijo que lo haría, y lo hizo, y ascendió, Señor. Y está hoy a la diestra suya, Padre, haciendo las labores de sumo sacerdote, intercediendo por los suyos, como el único mediador entre Dios y los hombres. Gracias, Señor, le damos porque nuestro Señor Jesucristo es Dios, junto con el Espíritu Santo, quien es Dios. Y usted, quien es Dios, Padre. Gracias le damos, Señor, porque Él va a regresar un día en gloria. No nada más para llevar a su iglesia en arrebatamiento, sino posteriormente para regresar a reinar y a juzgar. Gracias le damos, Señor, por nuestros hermanos en Cristo allá en la sierra, Huichola, por la oportunidad de poder trabajar con ellos la semana pasada y esta semana. Y Señor, le pedimos por esta su iglesia local que podamos crecer y aprender juntos, Señor, acerca de su persona, su Hijo Jesucristo, por medio de su Espíritu Santo, quien nos ilumina a aquellos quienes hemos sido salvos. Gracias, Señor, por todo, en nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Versículo 8. Ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a Él mi causa. Si yo fuera tú, como ya mencioné, presentaría mi causa ante Dios. Indica un paracleto, ya hemos hablado acerca de esto. Es una cuestión de término jurídico. Es decir, tú como persona errada, como persona culpable, te paras delante de Dios, el juez justo, y presentas tu caso. Pero yo, como creyente, como miembro de el cuerpo de Cristo, la iglesia, en esta dispensación, no en la dispensación de Job, en esta, yo tengo ese paracleto, tengo ese abogado, quien me defiende delante de Dios Padre. El único intercesor, no es María. Ella no intercede por nadie. Estamos hablando de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y únicamente Él, quien puede interceder y es nuestro mediador, es el paracleto ante quien yo pongo delante de Él mi causa, y Él me defiende delante de Dios Padre, juez justo, por medio de su sangre preciosa que nos ha lavado. Vamos a ver algunos versículos acerca de nuestro Señor Jesucristo como juez, como abogado y como justo también. Primera Juan, capítulo 2, muy conocido este versículo. Primera de Juan, capítulo 2 y versículo 1. Primera de Juan 2:1 dice lo siguiente: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado, paracleto, tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Entonces, mostrándonos que Él es mi abogado, Él es mi paracleto, y no solamente eso, sino que Él es absolutamente y perfectamente justo. Otro de los atributos que Él comparte con Dios Padre y Dios Espíritu Santo. Muy bien. Hablando de mediadores, vamos a 1 Timoteo. 1 Timoteo, vamos a capítulo 2 y versículos 5 y 6. Dice la palabra: porque hay un solo Dios y un solo mediador. Entonces, si es un solo, no puede haber otro. El único es nuestro Señor Jesucristo. No puede haber otro mediador fuera de Él, porque es un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Entonces Él nos rescató de una muerte eterna, siendo nuestro mediador e intercesor, quien se dio a sí mismo por nosotros. No hay otro. María no hizo eso.
Nadie se entregó a sí mismo por nosotros, solamente Cristo Jesús. Y esa es la razón por la cual le da el derecho de ser el único y solo mediador. Él es el único quien puede abogar por nosotros, ya que solo en Jesucristo hay salvación. Él es la salvación. Hechos, capítulo 4, del versículo 12 al versículo 19, todos esos versículos hablan acerca de eso, que Él es, no hay otra salvación en ningún otro, únicamente en Él. Vamos a leerlo rápidamente, no lo vamos a ver todo, pero uno que sí vamos a leer, muy famoso, que me gusta citar a menudo, es Hechos 4:12. Pero vamos a leer un poquito más. Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación. En nadie. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. Entonces no hay otro nombre de ningún ser humano que me pueda salvar. Algunos creen que Mahoma te salva. No, ese es un nombre de hombre. Y no, él no. María salva. No, ese es un nombre de hombre. Y tampoco salva. Buda, ese es nombre de hombre. Tampoco. Digo, sí, pero tampoco te salva. Siddhartha Gautama, no. Haile Selassie, no. Russell, no. Smith, no. Todos son nombres de hombres. El único que salva es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es el único nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, ningún otro. Bueno, continuamos nuestra lectura aquí. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que no eran hombres sin letras y de vulgo, se maravillaban y reconocían que habían estado con Jesús. Muy bien. Entonces, vamos a continuar, entonces, hermanos. Ahora, aquí en nuestra lectura original de Job, tenemos, todos estos versículos son muy interesantes, pero nos vamos a ir al versículo 13 rápidamente. La razón por la cual el versículo 13 es interesante es porque es citado por Pablo parcialmente en el Nuevo Testamento. Entonces vamos a leer el versículo 13 de aquí de Job 5. Dice que prende a los sabios en la astucia de ellos y frustra los designios de los perversos. Entonces, eso es algo interesante. Muchas personas se creen sabios, muchas personas se creen muy inteligentes, muchas personas hasta llegan a ser soberbios, ¿no? Porque creen que tienen yo tengo 2 maestrías y 2 doctorados y eso a mí no me importa. Eso no significa que tú eres sabio, eso simplemente significa que puedes leer, estudiar y hacer exámenes y pasar los exámenes. Es lo que eso significa. O sea, sinceramente, el hecho de que tú tengas un doctorado o lo que sea de estudios es lo único que significa. Que puedes poner atención, sabes leer, tienes comprensión y tienes la capacidad de pasar exámenes. Eso es todo. O sea, en esencia, eso es la realidad. Eso no te hace sabio, pero la gente que muchas veces piensan que tiene una sabiduría enorme, van a ser humillados delante de Dios por su soberbia, por su orgullo. Entonces vamos a ver la cita de esto por parte de Pablo. 1 Corintios capítulo 3, versículo 19. 1 Corintios 3, versículo 19 nos dice lo siguiente. Ya casi llego. Ahí está. 3:19 dice: porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. O sea, no tiene valor. No importa qué tanto crees que sepas, es insensatez, no tiene valor, tus conocimientos no tienen valor. Dice, para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Haciendo obviamente la citación de aquí de Job capítulo 6, versículo 13. No se trata de lo que conoces, sino a quién conoces. Eso es lo importante. No importa qué es lo que conoces, sino a quién
conoces. Es decir, tus títulos no me impresionan. Tu soberbia, tu orgullo, tu inteligencia, tu academia, tu sabiduría, no me impresionan. No es nada para con Dios. Es a quien conoces. Y en este caso, este es nuestro Señor Jesucristo, el único quien tiene derecho a ser abogado, a ser paracleto, y al tener todas estas otras cualidades. Ok. Ahora, vamos a avanzar, estamos avanzando rápido, pero vamos a avanzar al versículo 16. Aquí tenemos unas palabras claves en el versículo 16. En los versículos 16 nosotros leemos lo siguiente. Pues es esperanza, o sea que a Dios, o sea, Él es nuestra esperanza, al menesteroso, la iniquidad cerrará su boca. Entonces aquí vamos a ver la palabra esperanza. Para nosotros, la iglesia, Él es nuestra única esperanza. Ahora, la salvación es de Jehová, es de Él, por su misericordia, su gracia únicamente. Y cuando nosotros hemos experimentado esa gracia, nosotros ahora tenemos una esperanza en Él. En el Nuevo Testamento, en 1 Pedro, capítulo 1, nos dice que esta es la esperanza viva, nuestra esperanza. Vamos rápidamente a 1 Pedro, capítulo 1, vamos a leerlo rápidamente. Primera de Pedro, capítulo 1, y vamos a leer el versículo, ¿dónde estoy, hermanos? Del versículo 3 al 5. Dice la palabra: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su... entonces doxología, recuerden, empieza ahí con doxología, hermoso. Que según su grande misericordia nos hizo renacer, o es decir, la doctrina de la regeneración, para una esperanza viva. Entonces, por la regeneración, o por mi renacer, por la regeneración, ahora yo tengo una esperanza viva. Porque la salvación es de Él, ahora tengo una esperanza. Entonces, otra vez, lo que explicó Elifaz fue general. Lo que estamos viendo ahorita es revelación especial. Aplicándolo a la salvación. Entonces, por su gracia, Él me ha hecho renacer, o me ha regenerado. Y ahora, por esa regeneración y ese nuevo nacimiento, ahora tengo una nueva esperanza. Cuando hablamos de la nueva esperanza, nuestra nueva esperanza en el Nuevo Testamento, en nuestra dispensación de la iglesia, estamos hablando de varias cosas, pero principalmente el arrebatamiento de la iglesia para estar con Cristo Jesús y toda la eternidad y el milenio y todo lo que incluye estar con Él. De hecho, esa es una doctrina que rara vez se menciona. De hecho, creo que yo incluso nunca lo he mencionado aquí en la iglesia. Lo estoy estudiando ahorita por medio de un comentario de Harry Ironside. Harry Ironside es muy bueno. Hay material de él en español. Si usted no conoce a Harry Ironside, le recomiendo que lo lea. Es muy bueno. Bueno, Harry Ironside menciona, como algunos otros, una doctrina que se llama la doctrina de la expectativa. La doctrina de la expectativa. Es decir, la esperanza o expectativa de lo que vendrá. ¿Quién es? Obviamente, el arrebatamiento de la iglesia, la justicia de Dios durante los 7 años de tribulación, las bodas del Cordero en gloria, su venida a juzgar, la restauración de los santos de la tribulación para entrar al milenio, el reinado, la eternidad. Todo eso
es parte de nuestra esperanza como cristianos. Entonces, es decir, las cuestiones escatológicas. Por lo tanto, porque la salvación es de Él, yo he sido regenerado por su gracia, por su misericordia, porque Él me ha elegido, porque Él me ha llamado a ser salvo posteriormente. Gracias a esa regeneración tengo ahora esta nueva esperanza, esperanza de las cuestiones futuras en cuestión a nuestro Señor Jesucristo y su cuerpo, la iglesia. Vamos a ver algunos otros versículos hablando de nuestra esperanza. Segunda de Tesalonicenses, hermanos. Vámonos a Segunda de Tesalonicenses. Capítulo 2 y versículo 16. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Otra vez, por su consolación eterna y porque Él nos amó y nos dio la consolación eterna, es decir, la salvación. Tengo una esperanza a causa de su gracia. Precioso. Primera de Tesalonicenses, un libro atrás. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1 y versículo 3. Dice la palabra de nuestro Señor: acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestra esperanza por su gracia, por lo que Él ha hecho, por el derecho a poder llamarse nuestro Paracleto. Bueno, hay otros. Es más, vamos a ver unos más. Romanos, capítulo 15, versículo 13. Dice la palabra de nuestro Señor: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Qué hermoso ese versículo. Observen. Dice que Dios es la esperanza y esa esperanza me debe de llenar de gozo. Cuando hablamos de cosas futuras, cuando hablamos de cosas escatológicas, muchos creyentes tienen miedo, ¿sí? Tienen temor, porque dicen: ¡ay, el 666! ¡Ay, que van a ser decapitados! ¡Que van a morir! Y que les van a sacar los ojos. Y todas esas cosas van a pasar durante el... ¡ay, qué miedo! No, para el verdadero cristiano esto debe ser algo, una cuestión de gozo. Todo lo escatológico es una cuestión de gozo, no de miedo. Bien. Paz en el creer. Es decir, al leer el libro de Apocalipsis o cualquiera de las cosas escatológicas, yo tengo que tener una paz. Leerlo, entenderlo y creerlo simplemente. Por fe, que sucederá así como Él dijo. Es decir, la doctrina de la inminencia. Para que abundéis en esperanza. ¿Para qué? Para que mi esperanza crezca. Ok, precioso. Vamos a ver un último. Hebreos capítulo 6, versículo 18. Hebreos capítulo 6 y versículo 18 nos dice lo siguiente, hermanos. Dice la palabra, ya casi llego, 6:18, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Cuestiones escatológicas, las cosas que están puestas delante de nosotros, la esperanza viva que yo tengo en Jesucristo, porque yo he sido regenerado, porque yo he renacido por gracia. Ahí mismo, en el versículo 16 de nuestra lectura original, regresemos ahí rápidamente.
La razón por la cual solo en Jesucristo tenemos salvación y abogacía y seguridad y esperanza y justicia, etcétera, es porque sus credenciales son las mismas que Dios Padre y Dios Espíritu Santo. Es decir, sus atributos son los mismos. Nuestro Señor Jesucristo es Dios. Esa es la razón por la cual Él tiene derecho, no solamente porque Él fue sacrificado, sino porque Él mismo es divino. Y esto es lo que vamos a estudiar la próxima semana, respecto a Cristología y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Ahorita vamos a tocar un poco el tema y vamos a ver unos versículos referentes a la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Y esta es la razón por la cual tengo salvación, tengo paz, tengo esperanza, tengo justicia. Vamos a ver que nuestro Señor Jesucristo y Dios son el mismo. Tienen los mismos atributos. La razón es porque en Cristo Jesús habita toda la plenitud de la deidad. Vamos a ver Colosenses, capítulo 2. Versículos 9 y 10. Colosenses capítulo 2, 9 y 10. Porque en Él habita corporalmente, es decir, en su humanidad, toda la plenitud de la deidad. Entonces, y 10. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Yo estoy completo en Cristo Jesús porque Él es 100% humano y 100% divino. Él es Dios. Me llama mucho la atención. Estábamos en la escuela dominical hablando un poco acerca de tipología con referencia al arca de Noé y todo eso. Pero tipología hay a lo largo de toda la Biblia. Y en cuestión de tipología también es muy interesante notar que en las Escrituras siempre hay una mención de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo y la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, podemos ver en el tabernáculo el altar de incienso, el altar de oro e incluso el arca del convenio fueron hechos de dos materiales, de madera cubierto de oro. Entonces, en cuestiones a sustancias y colores o materiales, lo que viene siendo el oro siempre representa la divinidad, mientras que la madera siempre representa la humanidad. Entonces podemos ver muy claramente la humanidad de nuestro Señor Jesucristo en perfección y la deidad de nuestro Señor Jesucristo en perfección, sin la corrupción de la parte humana de nuestro Señor Jesucristo. Es absolutamente hermoso eso. Muy bien. Vamos a ver otro versículo acerca de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo y la razón por la cual yo puedo buscar ayuda en Él. Así como Elifaz le dijo a Job, busca ayuda en Dios. Si yo fuera tú, buscaría a Dios. Pues sí, muy buen consejo y nosotros sí buscamos a Dios. Pero otra vez, desde un punto de vista más específico que de la forma en que Elifaz lo estaba mostrando. Es decir, la diferencia entre revelación general y revelación especial. Entonces, vamos a verlo. Juan, la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Juan, capítulo 10. Ahora, en el Evangelio de Juan, ahí nos vamos a quedar tantito. En el Evangelio de Juan hay mucho en cuestión a la deidad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De hecho, todo el Evangelio de Juan está específicamente con eso como enfoque, la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a ver Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 10, y ahí vamos a ver varios versículos ahí en Juan, pero vamos a ver Juan capítulo 10 y versículo 30.
dice la palabra de nuestro Señor Dios. Yo y el Padre, uno somos. ¿Por qué? Porque Jesucristo es Dios, son uno. El Espíritu Santo también es Dios, son uno. No hay separación, son el mismo. Si fueran diferentes, no serían uno, o distintos el uno del otro. Vamos a ver también Juan capítulo 1, este es muy conocido. Juan capítulo 1, bueno, aquí vamos a ver dos. Juan capítulo 1, versículo 1, que es muy conocido, dice: en el principio era el verbo, es decir, Cristo. Y el verbo, Cristo, era con Dios. Y el verbo, Cristo, era Dios. 1:18. A Dios nadie le vio jamás. Nadie ha visto a Dios Padre. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Por qué? Porque el que ha visto al Hijo, ha visto al Padre. Eso dice la Biblia. ¿Por qué? Porque el Padre y el Hijo uno son. ¿Por qué? Porque son el mismo. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Vamos a ver otro. Juan, capítulo 17 y versículo 21. Estoy poniendo énfasis aquí, hermanos, porque ciertamente hay muchas personas que no creen que nuestro Señor Jesucristo es Dios. Falsas, sectas. Entonces, Juan, capítulo 17, versículo 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. O sea, uno, otra vez. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. De hecho, todo el capítulo 17 de Juan tiene esto en mente. Híjole, tengo tantos versículos aquí, hablando de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, que es increíble, ¿va? Ok. Vamos a ver uno más. Dos más. Ok, aquí estamos en Juan, hermanos, todavía. Vamos a ver Juan capítulo 8, versículos 57 y 58. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¡Wow! Fíjense lo que él está diciendo. Él está hablando de su eternidad. Está diciendo que antes que Abraham fuese, yo ya existía. Y no solamente está hablando de su existencia, sino que él se llama el mismo yo soy. Y si ustedes recuerdan, esa referencia de yo soy es una referencia del Antiguo Testamento. Es una referencia a Dios que viene en Éxodo capítulo 3, versículo 14. En Éxodo 3:14, nuestro Señor Dios se llama el yo soy. Yo soy el que soy, el yo soy. Es un nombre específico a Dios. Entonces Jesucristo mismo, al llamarse el yo soy, está diciendo: yo soy aquel, yo soy Dios del Antiguo Testamento. Vamos a verlo, Éxodo capítulo 3. Versículo 14. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo así: dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Él es el yo soy, es su nombre, es su título. Y Jesucristo está diciendo: yo soy. Vamos a verlo en otra parte. Juan capítulo 13. Versículos 18 y 19. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido. Mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy.
Muchas personas dicen, no, Jesús nunca dijo que Él fuera Dios. Eso es falso. Jesús afirmó que Él era Dios. Y en nuestra cultura hoy en día, como somos tan malos para leer, no ponemos atención a las palabras que tenemos delante de nosotros. Pero los israelitas, ellos entendían las referencias de nuestro Señor Jesucristo. Ellos sí entendían que Él estaba afirmando que Él era Dios. Otra vez, porque somos tan malos hoy para la lectura, nosotros vemos la Biblia y la leemos y muchas personas dicen, Jesús nunca dijo que Él era Dios. No, sí lo dijo. Los israelitas sí lo comprendieron, que Él estaba afirmando que Él era Dios. Vamos a verlo. ¿Dónde está? Creo que aquí está. Si no, ahorita lo buscamos. Tengo varios versículos de eso, pero los tengo todos fuera de orden. Vamos a ver Juan capítulo 8. Sí, hermanos, esta semana fue tan difícil allá con los huicholes que para estudiar estuvo, híjole, de hecho no estudié, hermanos, les soy honesto, fue muy difícil esta semana. Pero Juan capítulo 8, versículo 22 al 24, Juan 8, 22 al 24, dice la palabra. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo que dice, a donde yo voy vosotros no podéis venir? Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. ¿Por qué les estaba diciendo que yo soy de arriba? Estaba afirmando, yo soy divino, yo soy Dios. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. ¿Por qué? Porque le estaba diciendo, yo soy Dios. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Ok. Vamos a ver Juan 5, 18. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solamente quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su Padre, haciéndose igual a Dios. Entonces los judíos comprendían que Él estaba diciendo que Él era Dios. Jesús afirmaba que Él era el yo soy, que Él era Dios. Y los judíos comprendían eso. Pero hoy día dicen, no, Jesús no es Dios, Él nunca dijo que fuera Dios. Hasta los judíos entendían que Él estaba diciendo que Él era Dios. Hermanos, lo que Elifaz dijo fue cierto, pero no lo comprendió del todo. Él entendía que sí, Dios en efecto es soberano. Él entendió que en efecto sí, Dios es sustentador. Él en efecto comprendió que Dios da salvación. Él entendió que Dios enaltece y debe ser enaltecido, pero no entendía cuestiones de revelación específica a la regeneración, a la gracia, a la doctrina de la expectativa de las cosas por venir. Y ciertamente no comprendió la situación de Job, queriendo darle aplicación a Job de una manera irrelevante. No olvidemos que el único que tiene derecho, y sí, estos atributos de una manera muy especial y divina, es nuestro Señor Jesucristo y nadie más. Veamos las cuestiones teológicas no solamente de un punto de vista generalizado, sino mucho más profundo. Una revelación especial, la cual solamente puede ser dada a aquellos
o puede ser, o tiene aquellos quienes han sido bautizados por el Espíritu Santo. Es decir, en esta dispensación, los que han recibido la gracia de nuestro Señor y Salvador. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Nuevamente les digo que la próxima semana vamos a estudiar específicamente de Cristología. Vimos un poco esta mañana y espero que haya sido de bendición y que haya mojado su apetito para un poco más de Cristología el próximo domingo. Ahora nos vamos a orar. Señor Padre, gracias le damos por todo lo que nos ha dado, por su salvación preciosa en Cristo Jesús y el sacrificio que usted hizo, Dios Padre, al entregar a su Hijo, y Él, el cual voluntariamente se entrega a sí mismo también por nosotros. Gracias, Señor, porque la salvación es suya, porque el sustento es suyo, porque la esperanza que nosotros tenemos es suyo, y por la gracia que hemos recibido también es suyo, y la fe que hemos puesto para con su Hijo Jesucristo al igual también es suyo. Gracias, Señor, por quien es usted. Gracias, Señor, porque su Hijo Jesucristo es el único quien tiene derecho a todo, digno de derecho por cuanto Él es Dios. Le damos gracias, Señor, por su Espíritu Santo que nos ha dejado, Señor, con el cual hemos sido bautizados y sellados, por el cual hemos sido iluminados y por el cual entendemos la revelación de la palabra. Gracias le damos, Señor, por todo. En el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Dios. Amén.